Recibimos en esta oportunidad a la directora de la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación, la doctora Diana González. Un gusto para mí estar con ustedes acá. Diana, ¿cómo se maneja el tema del consentimiento en los casos de abuso sexual? Te lo pregunto porque a nivel de opinión pública puede quedar la sensación de que si no hay resistencia, por ejemplo, no existe una violación. Qué importante lo que me planteás. Esto es un tema prioritario para la Fiscalía General de la Nación, porque el respeto a la libertad y la autodeterminación de mujeres y hombres en relación a su cuerpo y a su vida sexual, es un tema de derechos humanos y es un tema donde la violencia debe ser erradicada totalmente. Y sí, obviamente para acordar, para asegurar que hay un consentimiento para un acto sexual, necesitamos que explícitamente la persona o las personas que participan acuerden las condiciones, el momento, el lugar, el alcance de ese vínculo sexual. Y este consentimiento tiene que estar presente a lo largo de toda la actividad sexual. Claro, nos juegan en contra muchos prejuicios y entonces encontramos que las personas dicen, pero si no se resistió, si no hizo nada, si se quedó callada. A veces quedarse callada puede ser una defensa, justamente. Y claro, porque en realidad si pensamos ante una violencia sexual, estamos ante un riesgo de vida. Estamos ante una persona que está sometiendo nuestro cuerpo. Entonces, lo primero es salvar la vida. Y muchas veces las mujeres y también los hombres, cuando les ocurre, tienden a decir, bueno, me quedo quietita, dejo que se tranquilice porque si lo enojo va a ser peor, y actúan bien, porque en realidad lo que tienen que hacer es protegerse ellas lo más posible. Diana, te hago otra consulta vinculada con este tema. ¿Cómo influye en esto las asimetrías de poder que puede haber entre víctima y victimario? El tema de las asimetrías de poder están directamente vinculadas al consentimiento. Para que un consentimiento realmente sea libre, tiene que ser en igualdad de condiciones. Entonces, las asimetrías van a ser indicadores de violencia. Por ejemplo, el hecho de que la persona se encuentre en un lugar aislado en horas de la noche. Si en ese contexto una persona le impone, le exige un vínculo, es probable que ese consentimiento le plantee un vínculo, un desconocido, en la Plaza Matriz a las 3 de la noche, seguramente no va a tener muchas opciones. Si esto ocurre respecto a una persona en una relación de autoridad y también, por ejemplo, en una relación donde una de las personas tiene un arma, aunque no la use. O, por ejemplo, es un docente respecto de la alumna. Y entonces la persona siente que si no accede, va a tener represalias. Esto también ocurre mucho en el ámbito intrafamiliar, que es donde más ocurre la violencia sexual, donde hay relaciones de autoridad. Por ejemplo, progenitores u otras personas adultas de la familia respecto de las personas de las que están a cargo del cuidado, que pueden ser sus hijas o hijos, o pueden ser otras personas que vivan allí, o personas más adultas respecto de otros que les cuiden, personas con discapacidad, por ejemplo. La ley, hay algunos indicadores que los eleva a rango de presunciones, por ejemplo, la edad, si la persona tiene menos de 12 o menos de 15 años, según las situaciones. Y Diana, ¿cómo tiene que actuar una persona que ha sido víctima de abuso sexual y cómo deben actuar los operadores judiciales en un caso de este tipo? Muy importante esto porque todos, la víctima y los operadores, todos tenemos que centrar nuestra atención en los derechos de la víctima. Esos derechos son en primer lugar los de la integridad y la salud. Entonces el primer lugar al que hay que recurrir es al sistema de salud, donde hay 72 horas, pero debe hacerse lo antes posible, para todo el proceso de profilaxis y de prevención de embarazos y de infecciones de transmisión sexual. Eso es bien importante. Luego los operadores del sistema de justicia deben coordinar con ese sistema de salud para la toma de muestras en tiempo, incluso algunos rastros que pueda haber en la ropa, vellos u otros elementos que pueden estar en la ropa o en la escena donde ocurrieron los hechos, para luego utilizarlos como elementos de prueba. No son la única prueba, pero son una prueba que si existe facilita mucho la investigación.
Por eso también se les recomienda a las víctimas que no se cambien de ropa ni se bañen, porque es como lo primero que se tiende a hacer naturalmente, sino que vayan directo al sistema de salud para poder recoger esa muestra. Pero lo más importante es que se atiendan ellas, ¿sí? Luego la persecución va a estar en función de la reparación y la protección de sus derechos. Ojalá además, y eso es lo que busca, va a perseguir la Fiscalía, es la persecución de la investigación del hecho y la persecución de quienes cometieron el ilícito. Y esto también es importante, pero siempre dependiendo de que esto sea sin generar mayor daño al ya provocado. Muy bien, muchas gracias, Diana. Te agradezco mucho la participación en este espacio. Gracias a ustedes.